intermedia entre lo que es competencia perfecta y monopolio. En competencia perfecta tendríamos una cantidad enorme, infinita, muy grande de compradores y vendedores. En el caso de monopolio existe un único vendedor. En oligopolio existe una cantidad de firmas muy reducidas. 2, 3, 4, una cantidad lo suficientemente pequeña, de manera tal de que cada uno tenga cierto poder de mercado. De manera tal de que cada acción que tomen cada una de estas firmas no pase desapercibida por los demás. ¿Sí? Y una característica que hace distintiva al oligopolio de las otras estructuras de mercado es que por primera vez se va a producir interdependencia entre las decisiones. ¿A qué me refiero con interdependencia de las decisiones? De que si una firma opta por producir más o menos unidades desde su firma, eso podría por primera vez afectar la función de beneficios de otra firma. Eso no ocurría en competencia perfecta, claramente porque las firmas no eran tan pequeñas en relación al tamaño total que su impacto, su conducta pasaba totalmente desapercibida en relación al tamaño tan pequeño que tenía en relación a la estructura total. Acá no, cada una tiene cierto poder de mercado, son 2, 3, 4, una cantidad muy reducida, ¿sí? Y las decisiones que tomen repercuten en los beneficios de las otras firmas. Se produce por primera vez este fenómeno de la interdependencia entre las decisiones. Entonces las funciones de beneficios van a depender, en primer lugar, de la decisión que yo tome, pero también van a verse influenciadas por las decisiones que hayan tomado las otras firmas. Obviamente, de ese tipo de decisiones, la firma no tiene ningún gobierno como para fijar esos valores, los fijan las otras, justamente. Estas ideas van a ir quedando más claras a medida que vayamos avanzando con cada uno de estos modelos. Modelos de oligopolio hay muchos, ¿sí? Hay muchos modelos. En este curso vamos a presentar solamente algunos, los más importantes, los más destacados. Bien. Bueno, estas estructuras de oligopolio, entonces dijimos que son una cantidad muy reducida de firmas, 2, 3 o 4. Vamos a tomar el supuesto de que en toda esta exposición van a ser solamente 2 firmas, para simplificar la exposición. 2 firmas que de alguna manera compiten de manera salvaje por apoderarse de todo el mercado. Cuando este oligopolio está constituido solamente por 2 firmas, recibe el nombre de duopolio. Un duopolio. Bien. ¿Queda clara entonces estas primeras definiciones qué es lo que es el oligopolio? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Entonces vamos a avanzar con estos 3 modelos. Empecemos con el modelo de Stackelberg. Déjenme primero darles los datos. Vamos a tener una función de demanda, ¿sí? Una función de demanda del mercado que vamos a suponer que es 100 menos 2P. Una función de demanda que es 100 menos 2P. Bien. De aquí podemos, obviamente, calcular la función inversa. Y la función inversa va a ser 50 menos un medio de Q, como lo obtienen despejando P de esta expresión y simplificando y ordenando los términos. Entonces los datos son, en primer lugar, una función de demanda y, en segundo lugar, 2 funciones de costos para cada una de estas 2 firmas. Recuerden que hay 2 firmas, una empresa 1, una empresa 2. Y en esta exposición yo voy a suponer de que las 2 tienen la misma estructura de costos. Pero esto no tendría por qué ser así. Yo acabo de suponer que las 2 tienen las mismas funciones de costos, pero en un ejercicio más global, incluso como lo que van a tener en los prácticos, en los parciales, estas funciones de costos podrían ser completamente distintas entre una y otra. Yo voy a tomar que son iguales simplemente para simplificar la exposición algebraica y que quede clara la parte conceptual en esta exposición. Bien. Entonces, tenemos estos datos. 2 funciones de costos que hacen referencia a las funciones de producción de cada una de las firmas. Y en segundo lugar, tenemos una función de demanda global. Entonces, fíjense que esta función de demanda indica cuánto querrían consumir los consumidores de cada volumen de precio. Y esta función de costos, lo que le cuesta a cada empresa fabricarlo. Ahora, lo que diferencia al modelo de Stackelberg,
de Stackelberg. El modelo de Stackelberg. Es que estas dos firmas tienen una cierta particularidad. La empresa 1, que distinguimos con estas funciones de costos, y la empresa 2, se caracteriza porque decide primero. Elige primero cuánto es el volumen que va a fabricar. Y luego, la empresa 2, luego de observar la decisión del volumen de producción que tomó la 1 con anterioridad, la empresa 2 va a elegir segunda. Fíjense que la empresa 2 va a elegir a continuación de la empresa 1. Cuando la empresa 2 toma la decisión, la empresa 2 ya puede ver cuánto eligió la empresa 1 antes, previamente. Mientras que cuando va a elegir el volumen de producción que tiene que llevar a cabo la empresa 1, ¿sí? El volumen de producción que la empresa 1, fíjense que la empresa 1 no sabe, en principio, cuánto va a producir a posterior la empresa 2. Bien. Una cuestión importante aquí para ver el tema de la interdependencia es que esta función inversa de precios, fíjense que es 50 menos un medio de Q. Noten de que este Q grande que yo he colocado acá es obviamente la suma de Q1 más Q2. Entonces, fíjense que la función inversa de demanda en realidad tomaría esta estructura cuando yo tengo presente de que la cantidad total del mercado, depende de la suma de las producciones individuales de cada firma. Entonces, fíjense que el precio que se tiene que fijar en el mercado, está dado por esta estructura. En toda esta exposición vamos a suponer que el bien que fabrican la empresa 1 y la empresa 2, son bienes idénticos, homogéneos. ¿Está bien? Entonces, si los bienes son idénticos y homogéneos, un consumidor a la hora de optar por comprar entre la empresa 1 y la empresa 2 en cuanto a la calidad o en cuanto al bien, son completamente iguales. Entonces, dado que los bienes son idénticos, los que fabrican la empresa 1 y la empresa 2, el precio que tienen que fijar es el mismo. Porque tan pronto como una firma fije el precio un centavo por debajo de la otra, ¿sí? La otra firma no va a vender absolutamente ninguna unidad. Entonces, queda claro de que el hecho de que las dos firmas vendan un bien que es idéntico, el precio que tienen que cobrar ambas es el mismo. Entonces, las decisiones que tome cada una de las firmas, por ejemplo, si la firma 1 decide fabricar más unidades, fíjense que va a hacer de que el precio al cual se pueda vender este producto sea menor. Mientras más unidades quiera fabricar la empresa 1, fíjense que se va a aumentar la producción global y el precio al cual se va a poder vender esa producción conjunta va a tener que ser claramente menor. Entonces noten aquí cómo está presente el tema de la interdependencia. Si una de las firmas decide producir más o menos, eso afecta al precio al cual van a poder vender las unidades ambas firmas. Es decir, si yo quiero producir más unidades, afecto el precio de venta no solamente para mi producto, sino que también afecto el precio de venta para el producto de la otra firma, porque como son iguales, el precio tiene que ser el mismo. Entonces, este fenómeno de la interdependencia lo podemos ver en la estructura de la función inversa de demanda, la función inversa de precio, el precio que hay que fijar en el mercado para que la producción total quiera ser comprada por los consumidores. Entonces, tan pronto como estas firmas decidan producir más o menos unidades, las decisiones óptimas que tomen cada una de estas firmas, fíjense que va a influenciar entonces en el precio al cual se van a poder vender esas unidades. Entonces, si la firma 2 quiere producir más unidades, va a afectar al precio, no solamente el precio de venta de las unidades de la empresa 2, sino también el precio de venta al cual va a vender la empresa 1, porque el precio es único. Entonces, ahí va a quedar presente o de manifiesto esta interdependencia que antes no se daba en otras estructuras de mercado. ¿Queda claro a esto a lo que me estoy refiriendo? ¿Cómo va a estar presente la interdependencia? Las decisiones que tomen cada uno repercuten en el precio único al cual venden. ¿Queda claro esa explicación? Profe, una pregunta. Sí. ¿Quién establece quién es empresa 1 y empresa 2? O sea,
¿Quién es el que elige primero qué cantidad de Bueno, este producir? modelo parte de esos supuestos. Existe una empresa 1 y una empresa 2. La empresa 1 es la que se suele llamar empresa líder, y puede ser que es la que sea más poderosa, la que llegó antes al mercado, la que tiene más infraestructura, la que tiene más capital, lo que fuere. El modelo este no especifica, simplemente parte del supuesto de que existe una que es líder y otra que es la seguidora. Luego, en otros modelos, vamos a ver en el modelo de Cournot, vamos a ver que las dos son líderes y compiten de otra forma. En esta estructura, seguidora. Sí, la firma que puede llegar primero, la firma que tiene mejor estructura de costos. Partimos de ese supuesto. Existe una firma que mueve primero y se llama líder. Bien. Bien. ¿Queda claro entonces el tema de la interdependencia? Sí, profe. Sí, bien. Entonces pasamos al modelo de Stackelberg. Entonces, el modelo de Stackelberg, existe una firma que mueve primero y una firma 2 que mueve segunda. Entonces, arranquemos con el problema de optimización que tendría que resolver la empresa 2. Fíjense que cuando la empresa 2 va a mover, antes la firma 1 ya decidió cuánto ha fabricado. Fíjense que la empresa 2, a la hora de producir, toma su decisión con total certidumbre. O sea, no tiene ninguna incertidumbre acerca de cuánto ha producido el otro. Cosa que sí la tiene la empresa 1, porque cuando ella elige primero, no sabe todavía cuánto va a elegir la otra a posterior. ¿Está bien? Entonces, el problema de la empresa 2 es maximizar los beneficios totales de la empresa 2. ¿Y eso cómo escribiríamos la función de beneficios de la empresa 2? La función inversa de demanda, 50 menos 1 medio. Por la cantidad Q1, acá voy a poner Q1 barra, y este Q1 barra va a hacer referencia a la cantidad que previamente ya eligió la empresa 1 en la etapa anterior. Es un valor conocido, que acá lo pongo genérico Q1 barra, para que haga referencia a todos los valores posibles que podría asumir. Pero, para la firma, al momento de decidirlo, esta variable Q barra asume un valor numérico específico, que es la cantidad que ya eligió la firma 1 en la etapa anterior. Entonces, Q1 más la cantidad Q2 que ella va a fabricar. ¿Sí? Fíjense cómo la cantidad que ya fijó la otra firma, más lo que ella decida fabricar, ¿sí? Esto va a generar el precio. Entonces, ¿a esto por qué lo multiplico? Yo enchufo un Q2 acá y esto me genera el precio al cual se van a poder vender las unidades. ¿Qué hago ahora? ¿Cómo formo la función de beneficios? Multiplicando por Q. ¿Por cuál? ¿Por Q1, por Q2 o por la suma de Q1 más Q2? La suma. Fíjense que esto es la empresa 2. La empresa 2 tiene gobierno sobre qué variable, sobre cuál es la variable que puede elegir la empresa 2. ¿Cuál es su variable de elección? ¿Q1, Q2 o ambas? Q2. Q2. ¿Está bien? Q1, ¿por qué no lo puede elegir la empresa 2? Bueno, porque eso lo decidió la firma 1. ¿Está bien? Sobre Q1 es una variable sobre la cual la empresa 2 no tiene ningún poder de decisión. Eso lo decidió la empresa 1 en la etapa anterior. Entonces, a todo esto, fíjense que esto que está entre corchetes es la función inversa de demanda. Yo acá enchufo un Q2 y esto devuelve el precio. El precio único que vamos a vender este producto a ambas firmas. Entonces acá lo multiplico ¿por qué? Por, recién me lo dijeron, Q2. por Q2. Por Q2. Y le resto, ¿qué cosa? ¿Qué costo? El costo total de Q2. El costo total de Q2. Que en este caso son iguales, pero insisto que lo más normal sería que fuesen completamente distintos. Entonces acá yo copiaría la función de la empresa Q2. Bueno, tratamos de resolver esto. Para evitar regla del producto, tomamos acá distributiva, y esto quedaría 50 Q2 menos 1 medio Q1 barra Q2, ¿lo siguen? Menos 1 medio Q2 al cuadrado menos 6Q2. ¿Están de acuerdo? Revisen los pasos porque si después hay errores va a confundir. ¿Coincidimos?
¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Entonces, acá lo que hicimos es distributiva del Q2 con respecto a cada uno de estos valores. Ahora, ¿qué hacemos para maximizar? Bueno, tomamos la derivada de esta función de beneficios con respecto ¿a qué? A Q2. A Q2. Con respecto a Q2, bueno, calculo la derivada y me queda 50 y acá ¿menos qué? Un medio de Q1 barra, recuerden que estoy diciendo con respecto a Q2 y esto es una constante. Y acá me quedaría este 2, baja al frente, cancela con estos dos y me queda Q2 simplemente menos 6 igual a 0. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo que despejar de acá? ¿Cuál es mi incógnita? Q1 o Q2. 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 Recuerden que esto me va a decir cuánto es la cantidad óptima que tiene que fabricar la empresa 2 para hacer máximo sus beneficios. Fíjense que este Q2 yo lo podría pasar para el otro miembro. Y si hago eso me quedaría el 50 menos 6, que es 44, menos un medio de Q1. ¿Está bien? ¿Ese es el óptimo? Fíjense, 50 menos 6 es 44. Y este Q2 que está restando lo paso al otro miembro. Entonces ahí ya tengo el despeje directamente. Q2 al otro miembro ya está despejado. Entonces me quedaría 50 menos 6, que es 44, 44, menos un medio de Q1. ¿Queda claro? ¿Ese es el Q óptimo? ¿Sí o no? ¿Quieren que repita algo? Sí, profe. Bien, entonces este Q2 es el óptimo. ¿Qué indicaría esto? Fíjense que este Q2 le indicaría a la firma 2 cuánto debería producir para hacer máximo sus beneficios, teniendo en cuenta cualquier valor posible que haya decidido con anterioridad la firma 1. Entonces, si la firma 1 decidió, no sé, fabricar 8 unidades, entonces 8 por un medio es 4, 44 menos 4 es 40. O sea que si la firma 1 decidió elegir antes 8 unidades, por ejemplo, la firma O debería elegir 40 unidades para hacer máximo sus beneficios. Fíjense entonces que esta función le indica a la empresa 2 cuántas unidades debería fabricar ella para cada volumen de producción que la firma 1 haya previamente elegido en la etapa anterior. Para cada valor que eligió la otra, esta función le indica cuánto debería elegir. Esto es lo que generalmente se denomina función de reacción. Función de reacción y se simboliza así, FR. Función reacción 2 porque es la función de reacción de la empresa 2. Se llama una función de reacción porque indica cómo reacciona la empresa 2 luego de que la 1 haya tomado alguna decisión. Pregunta. Esta función que hemos encontrado, esta función de reacción, esta cantidad óptima a producir por la empresa 2, ¿para quién resulta importante conocer esta función? ¿Para la empresa 1? ¿Para la empresa 2? ¿Para ambas? ¿Quién valoraría conocer esta función? Es decir, ¿para quién tiene importancia esta fórmula? ¿A quién le sería útil? Creo que para las dos, profe. Para la empresa 2, claramente le es útil porque
Le indica, para la empresa número 2, le es óptima, es útil claramente porque le indica cuántas unidades tiene que fabricar en función de lo que haya elegido la otra. Pregunta, ¿esta función tendrá alguna utilidad, alguna importancia conocerla por parte de la empresa 1? ¿Qué creen? ¿Le servirá de algo a la empresa 1 conocer esto? Fíjense que esto habla de las decisiones óptimas de la empresa 2, ¿no? A la 1, ¿le sirve de algo conocer eso? ¿Le serviría de algo a la empresa 2? ¿1? ¿Qué creen? ¿Le sirve o no? ¿Nadie? Acá un comentario. Toda esta información que hemos supuesto, la función de demanda y las funciones de costos de la empresa 1 y 2, suponemos que es información pública y que es exacta y que todos tenemos acceso a este tipo de información. Que esta información es completa y es perfecta. Y que todos conocemos la función de demanda, todos conocemos la función de costos de todos. Yo como empresa 1 conozco la función de costos mía y también conozco la función de costos del otro individuo y el otro individuo también. Y todos conocemos todo. ¿Está bien? Repito entonces, esta función de reacción para la empresa 2, la cantidad óptima de elegir de la empresa 2 en función de lo que haya elegido la empresa 1, ¿tiene alguna importancia, alguna utilidad para la empresa 1 conocerla? ¿Sí o no? Sí. Sí. La respuesta es sí. ¿Por qué? Y de hecho, no solamente que es sí, sino que incluso es para la empresa 1 mucho más importante incluso conocerlo que la empresa 2 en sí mismo, aun cuando es la 2 la quien va a usarla. Para la empresa 1 es mucho más importante, porque si la empresa 1 tiene acceso a esta función, de hecho, no hay ningún impedimento para que tenga acceso a conocerla, porque como conocemos la función de costo de las dos, la empresa 1 podría ponerse en el lugar de la empresa 2 y resolver las cuentas y saber cuánto es esta función. Como la información es pública, esta cuenta que estamos haciendo nosotros la puede hacer también la empresa 1 y tener acceso a esta función de reacción 2. Entonces, ¿por qué digo que es muy importante? Bueno, porque si la empresa 2, 1, tuviese acceso a esta fórmula, y de hecho lo tiene, tampoco como tiene acceso a esta fórmula, ella se da cuenta de que si quiere, puede hacer que la empresa 2 desaparezca. La empresa 1 se da cuenta de que, de alguna manera, directa o indirecta, puede gobernar o dominar de manera completa a la empresa 2. Porque ella, si quiere, puede hacer que la empresa 2 desaparezca. Bastaría con que la empresa 1 elija qué volumen de producción. La empresa 1 se da cuenta de que si ella elige la cantidad de 88, fíjense, si ella elige 88, el volumen óptimo a fabricar por la empresa 2 es 0. 0. Está bien, entonces fíjense que la empresa 1 se da cuenta de que si ella quiere, puede hacer que la empresa 2 produzca 0. O sea, si ella quiere, puede hacer que la empresa 2 se retire de este mercado y apoderárselo por completo. ¿Está bien? Entonces, se da cuenta y si quiere que fabrique 10, 20 o 30, bastaría con seleccionar el Q1 apropiado que ella decida. O sea, es como que de alguna manera, si la empresa 1 tiene acceso a esta información, puede manejar a la empresa 2 como a un títere, en donde esta fórmula serían los hilos de ese títere. ¿Lo ven? La empresa 1 podría manipular por completo. La empresa 1 se da cuenta de que ella puede hacer que la empresa 2 fabrique lo que a ella se le ocurra. Lo que a ella le interese, lo que a ella le convenga, ella puede hacer lo que la otra lo produzca. ¿Está bien? ¿Entienden lo que trato de decir? Entonces, la empresa 1 de manera indirecta se da cuenta de que puede gobernar la elección de la empresa 2 de una manera indirecta. Entonces, podría ocurrir que la firma 1, bueno, entonces, ¿qué es lo que va a hacer la firma 1 ahora? Bueno, cuando vaya a decidir su volumen de producción,
va a elegir un Q que haga máximo sus beneficios. Y ese Q que haga máximo sus beneficios podría coincidir o no con que la empresa 2 desaparezca. ¿Por qué? Porque para que la empresa 2 desaparezca, la empresa 1 tendría que fijar una cantidad de 88. Pero podría ocurrir que 88 unidades sea demasiada producción y los costos de fabricar 81 unidades tal vez superen a los beneficios de poder vender esas unidades, aun cuando sea la única firma la que termina abasteciendo a toda la demanda. Entonces podría ocurrir que a la empresa 1 no le convenga que la empresa 2 se vaya, que produzca alguna cantidad. Entonces, lo cierto es que la empresa 1, a la hora de decidir, va a elegir aquel volumen de producción que más le convenga en términos de maximizar sus propios beneficios. Entonces, el problema de la empresa 1, ¿cómo lo escribiríamos? A ver. Empresa 1. La empresa 1 va a maximizar beneficios totales de la empresa 1, igual a ¿qué? 50 menos un medio por el volumen de producción Q1. ¿Quién decide Q1? La empresa 1. La empresa 1. Fíjense que la variable de elección acá es Q1. La empresa 1 no decide Q2. Directamente, al menos. O sea, acá yo pongo más lo que fabrica la empresa 2. Pero lo que fabrica la empresa 2, fíjense que ahora no es desconocido. Si bien que, fíjense que primero elegí a la empresa 1 y después elegí a la empresa 2. Al momento de elegir la empresa 1, la empresa 2 elige después. La empresa 1, como elige primero, no sabe cuánto va a producir la empresa 2 después. Pero la empresa 1 puede anticiparse, resolviendo este problema antes, y darse cuenta que el volumen de producción Q2 en realidad depende de lo que ella vaya a elegir. Entonces acá coloco 44 menos un medio de Q1. Entonces fíjense que esto que está acá, 44 menos un medio Q1, en realidad es el Q2, la elección de la otra firma. Pero resulta ser que la elección de la otra firma es indirectamente decidida por lo que haga la empresa 1 primero. ¿Se entiende por qué lo planteo de esta manera? Entonces fíjense que la empresa 1 decide su volumen de producción, teniendo en cuenta los efectos precio y cantidad típicos de un monopolio, pero también teniendo en cuenta el efecto manipulación sobre la empresa 2. Porque mientras más produzca la empresa 1, menos unidades va a fabricar la empresa 2. ¿Está bien? Y a todo esto lo multiplico ¿por qué? Por Q1. Y le resto los costos, que son menos 6 por Q1. ¿Queda claro el problema? Fíjense entonces que la empresa 1, en principio no sabe cuánto va a fabricar la empresa 2 porque la empresa 2 elige después. Pero la empresa 1 se anticipa y trata de adivinar cuánto es lo que va a producir. Bueno, esto es lo que va a producir porque son empresas racionales que buscan maximizar beneficios. Entonces se anticipa y puede conocer con anticipación cuánto va a elegir a posterior la empresa 1. Y se da cuenta que la elección de la empresa 2 está dependiendo de su decisión inicial. O sea que con su decisión ella no solamente decide cuánto ella va a producir, sino que indirectamente sabe cuánto va a producir la empresa 2 a posterior. ¿Está claro? Entonces, la empresa 1 va a elegir el Q1 que haga máximos estos beneficios y va a hacer que la empresa 2 termine fabricando lo que a ella le convenga, teniendo en cuenta el efecto precio, el efecto cantidad, los efectos costos y el efecto manipulación que se agrega ahora. ¿Queda claro el planteo conceptual? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Entonces, si la parte conceptual es entendida sin problemas, vayamos ahora a resolver la parte analítica. Entonces, derivamos el beneficio total. Bueno, antes de derivarlo, vamos a reescribirlo. Lo escribo acá. Beneficio total de la empresa 1. Hacemos una distributiva con cuidado. 50 Q1 menos un medio Q1 al cuadrado. Fíjense, menos un medio por 44, eso es 22. ¿Sí? 22 por Q1, vamos bien. Menos un medio por menos un medio Q1, colocaría un más.
más un cuarto Q1 cuadrado y menos 6Q. ¿Coincidimos en la distributiva? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí, bien. Entonces, una vez que tenemos ya esta versión simplificada de la función de beneficios, la derivamos con respecto a Q1 y vemos que resulta. Me queda 50, este 2 va al frente, si este 2 cancela y quedaría menos Q1, menos 22, y este 2, fíjense que colocaría medio, más un medio Q1, menos 6, igual a 0. ¿Coinciden en la derivada? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces fíjense acá. Bien, entonces tenemos este 50 Q1, 50, este 2. Cuando bajo la derivada coloco menos Q1, menos 22 acá, y este 2 colocó un medio Q1 y el menos 6 de ahí. Bueno, ahora tratemos de simplificar esto. 50 menos 6 quedaría 44. Y acá tengo menos Q1 más un medio Q1. ¿Eso cuánto es? Menos un medio de Q1. ¿De acuerdo? ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Profe, falta restar el 22. A ver, perdón. Sí, es verdad. 50 menos 6, exacto, 50 menos 6, 44, 22. Correcto. ¿Quedaría entonces 22? ¿Sí? 44 menos 22. ¿Coinciden? Sí, profe. Perfecto. Entonces, el Q1, ¿a qué quedaría igual? 22 igual a un medio de Q1. Entonces, Q1 es igual a 22 por 2, o sea, 44. Este es el volumen de producción óptimo para la firma 1. ¿De acuerdo? Entonces, 44 unidades es lo que planea producir la firma 1, y esta cantidad óptima la eligió para hacer máximos sus beneficios, teniendo en cuenta los efectos precios, los efectos cantidad, el efecto costo y el efecto manipulación inclusive. Fíjense que a la firma no eligió 88, que era la cantidad para que la otra no fabrique nada, sino que eligió 44 porque esta era la cantidad que le hacía máximo sus beneficios. Si le hubiese hecho máximo los beneficios hacer que la otra firma desaparezca, lo hubiese hecho. Pero no lo hizo porque hacer 88 no le maximizaba los beneficios. ¿Está bien? Entonces, al elegir la firma 1 primero, 44, la firma 2, ¿cuánto va a elegir a continuación? Con estos datos y esto, nos damos cuenta de que la firma 2, de manera óptima, ¿cuánto va a elegir? 44 menos un medio de este 44 me queda
1 medio de 44 es 22, 22 menos 44, 22. ¿Estamos de acuerdo? Sabiendo que la firma 1 eligió 44, bueno, lo enchufamos acá. Fíjense que acá metemos el Q1 estrella de 44 y este resultado me da 22. ¿Está bien? Entonces fíjense que la firma 1 va a producir 44, la firma 2 va a producir 22. El mercado en su totalidad, ¿cuántas unidades va a fabricar? La cantidad total del mercado va a ser las 44 de la 1 más la 22 de la 2, o sea, 66 unidades van a vender entre las dos. 66 unidades es lo que se va a fabricar en este mercado, en su conjunto. ¿Y cuál es el precio que deberían fijar? Recuerden que el precio que se fija es único. ¿Por qué es único? Porque venden el mismo producto. ¿Bien? Y si hay diferencia de precios, todos los consumidores le comprarían a aquel que sea, aunque sea un centavo más barato. Entonces los dos están forzados a fijar el mismo precio. Entonces, 44 más 22, 66 y la unidad. ¿Cuál es el precio que debería fijarse? Bueno, 50 menos 1 medio por la suma, que es 66. ¿Y esto me da cuánto? 50 menos 33. ¿Cuánto me queda? 17. 17. 17. ¿Sí? 17 sería entonces el precio que se fijaría, el precio que van a fijar ambas, o sea, cada una va a vender el producto a 17, la empresa 1 va a vender 44, la 2 va a vender 22. Claramente, ¿cuál de las dos firmas va a tener más beneficios? La empresa 1. La empresa 1 se lleva más beneficio que la 2, eso es claro. Ahora, podría ocurrir esto. Fíjense que la empresa 1 elige la cantidad que maximiza, teniendo en cuenta su efecto manipulativo que tiene sobre la empresa 2. Y la empresa 2, bueno, observa la cantidad que fabricó la 1 y luego lleva a cabo su decisión. Pero la empresa 2 se encuentra en cierta manera descontenta con este resultado porque la empresa 1 la manipula y obtiene más beneficios que ella. Ante esta circunstancia, el CEO, o el director ejecutivo de la empresa 2, se podría reunir con el director ejecutivo de la empresa 2, ambos CEOs se unen, se encuentran en una charla y el director de la empresa 2 le podría decir al de la 1, mira, si vos me estás creyendo de que si vos, que eligiendo o fabricando 44, yo voy a elegir 22, si vos estás creyendo de que fabricar 44 me va a obligar a mí a que yo fabrique 22, te cuento, te amenazo de que estás equivocado, porque si vos me llegás a elegir 44, yo te voy a retrucar eligiéndote 44 también. ¿Se entiende la amenaza que le hace la empresa 2 a la 1? Luego, el director de la empresa 1, luego de haber escuchado esa amenaza que le hace el director de la empresa 2, lo mira a los ojos y se le ríe. ¿Por qué? Porque esa cantidad no beneficia los beneficios, no maximiza los beneficios. Claro, esa amenaza que le hace la empresa 2 a la 1 es totalmente no creíble, no es una amenaza que resulte creíble. ¿Por qué? Porque si en su intento caprichoso la empresa 2 de evitar ser dominada o manipulada, elige un volumen de producción distinto a 42, en particular 44, como su amenaza explícita, si llega a elegir un volumen distinto a 22, esa firma, en su intento de evitar su capricho, lo único que va a lograr es tener un beneficio peor al que obtendría si fabricase 22. ¿Está bien? O sea, si elige por fabricar 44, va a tener un beneficio peor que si elige 22, que es la cantidad manipulativa. ¿Queda claro? Entonces,
Tan pronto como la empresa 1 eligió 44, a la empresa 2 no le queda otra opción más que fabricar 22. Cualquier intento de intentar liberarse de esa manipulación lo va a llevar a una situación peor. ¿Queda claro? Por eso la risa diabólica del director de la empresa 1. No le cree en absoluto la amenaza que le está haciendo. ¿Queda claro? Entonces, esta es la solución del modelo de Stackelberg. ¿Sí? Entonces, fíjense que en el modelo de Stackelberg se avanza resolviéndolo de atrás para adelante. Arranco fabricando el problema de optimización de la empresa 2, porque es un insumo que la empresa 1 necesita para decidir primero. Conociendo cómo reacciona o cómo funciona la empresa 2, la 1 luego lo incorpora en su función de reacción. Esta parte que estamos presentando acá de modelo de Stackelberg forma parte de una teoría de matemática que se llama teoría de juegos, generada por John Nash, y estos son lo que se llaman algunos equilibrios de Nash. Estos equilibrios de Nash se utilizan muchísimo en teoría de la negociación, en teorías de psicología, en teorías de parejas, cuando existen intentos de dominar de uno u otro, y comparten en común que el arte de dominar a una persona, a una empresa o a cualquier otro agente consiste en conocer cómo va a reaccionar el otro ante cada acción que yo realice. Entonces, si yo conozco cómo va a reaccionar la otra persona o la otra empresa ante cada decisión, cada palabra, cada gesto que yo tenga, si yo conozco esto, puedo hacer que la otra persona, que la otra firma, haga lo que yo quiera. ¿Está bien? Y eso es lo que se llama el teorema, uno de los teoremas fundamentales de la negociación a posterior. ¿Queda claro? Entonces, estos modelos luego avanzan en donde la empresa 2 podría ponerle cierta barrera a que pueda calcular esta información. Podríamos aparecer costos con probabilidades, que esta información no sea conocida, que sea una información oculta, de modo tal de que la empresa 1 no pueda inmiscuirse en los costos y tener acceso a ese tipo de información. Y se avanzan con lo que son modelos de equilibrios bayesianos, donde aparecen probabilidades y demás, que en este curso no vamos a ver. Es simplemente una mención. ¿Queda claro entonces este primer modelo introductorio? ¿Cómo funciona? ¿Queda claro? Sí, profe. Perfecto. Bueno, vamos a avanzar ahora. Déjeme que copie esto. Vamos a avanzar ahora con el modelo que sigue. Ahora, en este modelo ustedes podrían tener algunas variantes en donde las funciones de costos sean distintas y salvo alguna mayor complejidad algebraica, pero el planteo es el mismo. Coloco esto porque lo vamos a usar en algún momento. Lo coloco por acá. Ahí. Vamos ahora con el modelo de Cournot. Vamos a seguir trabajando con los mismos datos de recién, la misma función de demanda, la misma función de costo que suponemos iguales, bien, para que sea más fácil la exposición conceptual. Modelo de Cournot. Cournot. Bien. El modelo de Cournot, las dos firmas actúan como líderes. Las dos firmas eligen primero o al mismo tiempo. No hay uno que elige primero y otro que elige después, sino que las dos actúan como líderes, las dos eligen en simultáneo. Bien. Y esa simultaneidad en la decisión genera un problema de que al momento de decidir, cada firma no sabe cuánto va a producir la otra. Está bien, porque los dos eligen al mismo tiempo. Entonces, si yo tomo el problema, por ejemplo, de la empresa 1, lo ponemos acá, el problema de la empresa 1, ¿cómo sería?
con los mismos datos de recién. Maximizar, beneficio total de la 1 igual a ¿qué? 50 menos 1/2 del volumen de producción de ella, que es lo que es la variable de elección, sobre la cual él tiene gobierno absoluto, más la cantidad 2. Pero la cantidad 2 no es una cantidad que ella pueda saberlo, porque lo está eligiendo en simultáneo, al mismo tiempo, la empresa 2. Entonces esta cantidad Q sub 2 le voy a poner Q sub 2 rayita o Q sub 2 esperado, y eso significa que esta variable Q2 es una creencia que la firma 1 forma acerca de cuánto cree ella que la firma 2 va a producir. Esto es una creencia, una conjetura, una estimación. Esto es la creencia, esto es cuánto cree la empresa 1 que la 2 va a producir. Es una creencia, es un dato más, si se quiere. Bien. Entonces, para poder decidir su volumen de producción, tiene que formar expectativas, tiene que formar creencias acerca de cuánto va a fabricar la otra. Bien. Entonces a esto lo multiplico por Q1 y le resto los costos. De forma parecida, la empresa 2, ¿qué es lo que va a hacer? La empresa 2. ¿Qué es lo que va a hacer la empresa 2? Va a maximizar sus beneficios totales. ¿Cómo sería el planteo? ¿50? Menos 1/2. Fíjense que la empresa 2 solamente tiene gobierno o poder de decisión sobre la variable Q sub 2. Entonces, como la Q sub 1 no la conoce, tiene que formar una estimación, una creencia, una expectativa. Entonces, esta variable Q1 supra E hace referencia a cuánto cree la firma 2 que la 1 va a fabricar. Bien. Más lo que ella decida fabricar por Q2 menos 6 Q2. Noten que acá yo le resto la función de costos de cada uno, que podrían ser distintas, pero en este ejemplo son iguales. Bien. ¿Queda claro entonces los problemas de optimización que resolvería cada una de las firmas? Para poder decir cuánto va a producir cada uno, tiene que formar una corazonada, una expectativa, una creencia acerca de lo que va a producir la otra. Bien. Entonces, fíjense que la empresa 1 forma expectativa acerca de cuánto va a producir la empresa 2, y la empresa 2 forma una expectativa acerca de cuánto cree que va a producir la empresa 1. ¿Está bien? Fíjense con este problema que resolvimos hace un rato, ¿sí? Fíjense que el de la empresa 2 en el modelo de Stackelberg, ¿sí?, es idéntico a este de la empresa 2 que estamos haciendo en Cournot. ¿Lo ven? Solo que antes le llamaba Q1 barrita, y ahora le llamamos Q barrita esperada, pero bueno, el formato, el planteo, es exactamente lo mismo. Dado que es lo mismo que hice antes, voy a obviar todos los pasos que hicimos y directamente voy al resultado final, porque los pasos algebraicos son los mismos de recién. Esto es así porque las funciones de costos son iguales, y este ahorro de cómputos lo puedo hacer yo solamente porque son iguales y ya lo hicimos antes. Ustedes, cuando tengan que resolver el modelo de Cournot desde cero, tienen que hacer todos los pasos: distributiva, derivar, igualar a cero, despejar, etcétera, para hallar este Q2 estrella que voy a colocar acá. ¿Queda claro? Fíjense que esto sería entonces 44 menos 1/2 de Q1 barra. ¿Queda claro? ¿Sí o no? ¿Sí? Puedo obviar los pasos porque el problema es idéntico. ¿Notan que es idéntico? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. Y en el caso de la empresa 1, fíjense que es igual a este, solo que simétrico. Si yo a este le cambio todo lo que se llama Q1 por lo que se llama Q2, fíjense que es igual a este problema. ¿Lo ven? Y este es otro ahorro de cómputos que yo me hago, porque como son iguales las funciones de costos, puedo ahorrarme estos cómputos. Ustedes no, hagan todos los pasos: distributiva, deriven, igualen a cero, despejen. Y fíjense que como son simétricos, lo que se llama Q1, Q2, el Q1 estrella directamente lo puedo leer de acá. 44 menos
1 medio de Q2. Porque cambio todo lo que se llama Q1, acá se llama Q2. Q2 esperado, acá me falta esperado. ¿Está bien? Esto aprovechando la simetría que tienen, y es una simetría que proviene del hecho de que tienen las mismas funciones de costos. Algo, insisto, que es un accidente que yo generé a propósito para ahorrarme estos cálculos. Ustedes cuando resuelven ejercicios parciales o finales, tienen que hacer todos los cómputos, distributivas, derivar, igualar a 0, despejar, para arribar a estos resultados. ¿Queda claro? Entonces tenemos lo que sería la función de reacción de la empresa 1 y la función de reacción de la empresa 2. ¿Queda claro? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bien, veamos cómo funciona esto. Supónganse que la empresa 1 cree que la empresa 2 va a producir 20 unidades. Si ella cree eso, ¿cuánto debería fabricar de manera óptima? Me voy a esta función, 20, 10, 34. ¿De acuerdo? Esta es la función de reacción. Indica para cada creencia cuánto yo debería producir. ¿Queda claro? Y la empresa 2, supongamos, y estos son todos supuestos, supongamos que cree que la empresa 1 va a producir 30. Entonces, la empresa 2, de manera óptima, ¿cuánto debería fabricar? 29. Para resolver esto, ¿sí? Uso esta función, 30, 15 de 44, 29. ¿De acuerdo? 29. Fíjense que este Q2 esperado y Q1 esperado son las expectativas que cada empresa forma acerca de la otra. Entonces, fíjense que la empresa 1, creyendo que la 2 iba a fabricar 20, ella fabrica 34. Ella creía que la 2 iba a fabricar 20 y entonces ella fabrica 34. Ahora, la empresa 1 creía que la 2 iba a fabricar 20, pero la 2 terminó fabricando en realidad ¿cuánto? 29. ¿Lo notan? En naranja lo que creía. En amarillo la realidad. ¿Entienden la diferencia? Esto es lo que la empresa 2 cree que va a fabricar. Y esas creencias podrían no coincidir en absoluto con la verdad o la realidad del futuro. Esto es lo que yo creía y esto es lo que pasó. De igual forma, fíjense que la empresa 2, la 2, ahora cree que la 1, o creyendo que la 1 iba a fabricar 30, ella fabricó 29. Pero la empresa 2 creía que la 1 iba a fabricar 30, pero la 1 en realidad terminó fabricando ¿cuánto? 34. Cuando ella creía que iba a fabricar 30. ¿Está bien? ¿Notan cómo contrasto creencia con realidad? ¿Entienden la diferencia? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? La empresa 1 creía que la 2 iba a fabricar 20, pero terminó fabricando 29. Entonces se dio cuenta que se equivocó, que le erró. Entonces, en el periodo siguiente, ¿qué es lo que va a hacer? Va a revisar estas expectativas al alza. Entonces, estimará 24 o 25. Va a hacer una nueva producción. Luego, la empresa 2 vio o creía que la 1 iba a fabricar 30, pero terminó fabricando 34. También se equivocó. Entonces, en el periodo siguiente revisa sus expectativas, ¿sí? Y estimará, no sé, 32, 33, realizará un nuevo volumen de producción. Si en esta segunda etapa, luego se vuelven a convalidar, contrastamos lo que creía cada uno con la verdad que se dio en cada caso, y si siguen existiendo diferencias entre lo que cada uno creía y lo que efectivamente ocurrió, si esas diferencias, esos errores persisten a lo largo del tiempo, estas firmas van a continuar revisando sus expectativas, y este proceso va a detenerse solamente cuando estas expectativas que forma cada firma coinciden o se convalidan con la realidad.
Entonces, cuando llegamos a un momento en donde estas expectativas que forma cada firma se convalidan con la de la realidad, ahí decimos que hemos alcanzado el equilibrio de Cournot. ¿Está bien? Entonces vamos a escribir esas condiciones de equilibrio. Fíjense que las funciones de reacción hablan acerca de optimalidad en función de las creencias que tenga cada uno. Mientras que el equilibrio habla no solamente de la optimalidad, sino también de que esas creencias se convaliden con la realidad. Se lo escribimos, ¿cómo calculamos entonces el equilibrio de Cournot? El equilibrio de Cournot estaría dado por estas ecuaciones. Q1 estrella, la optimalidad 44 menos 1/2. Esta ecuación 1 dice que la ecuación 1 y 2 están diciendo que cada firma tiene que fabricar sus cantidades óptimas dadas las creencias que ellas tienen. Eso es lo que están diciendo el primer par de ecuaciones. Y el equilibrio lo que establece es que lo que la empresa 1 cree que la 2 va a producir tiene que convalidarse con la realidad. Expectativa coincide con realidad. Y lo que la empresa 2 cree que la 1 va a fabricar, la creencia de la empresa 2 acerca de la 1, tiene que coincidir, se tiene que convalidar con lo que efectivamente termine produciendo la 1. Entonces, fíjense que las dos primeras ecuaciones hacen referencia a optimalidad dadas sus creencias, y las ecuaciones 3 y 4 hacen referencia a que estos individuos no tienen que creer cualquier cosa, sino que tienen que creer cosas que efectivamente vayan a ocurrir. Entonces, este sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas me daría la solución de Cournot. Pero fíjense que este sistema de 4×4 automáticamente puede reducirse a uno de 2×2 por sustitución. Entonces, por sustitución yo escribo Q1 estrella igual a 44 menos 1/2 de las expectativas que yo forme acerca de la empresa 2. Pero como las expectativas tienen que coincidir con la realidad, en vez de colocar acá expectativa, coloco Q2 estrella. Bien, acá ya he usado esta ecuación para sustituir acá. Y la cantidad óptima de la empresa 1 es 44 menos 1/2. La cantidad óptima de la empresa 2 es una función de lo que ella espera acerca de la 1. Pero lo que espera acerca de la empresa 1 tiene que convalidarse con lo que efectivamente produzca. Entonces fíjense que este Q1, que antes era expectativa, ahora digo que este Q1 que yo pongo acá como expectativa tiene que ser exactamente igual a lo que va a fabricar la 2. Y este Q2 que yo ponía acá como expectativa, ahora digo que es igual al Q2 estrella, o sea, digo que es igual a este Q2, que es lo que efectivamente va a producir. Entonces fíjense que utilizando la convalidación de expectativas, ese 4×4 lo reduzco a un 2×2. Y luego este sistema, es un sistemita fácil, acá este Q1 lo pueden sustituir acá y hallar el Q2 y luego retrosustituir. Por sustitución, resuelven este sistema de ecuaciones que es muy simple, por sustitución, y hallarían el Q1 estrella y el Q2 estrella. Entonces ese Q1 y ese Q2 estrella que hallen van a ser volúmenes de producción en donde sean óptimos dados sus creencias y a su vez sus creencias se van a autoconvalidar con la realidad. ¿Queda claro? Lo que llamamos entonces el equilibrio de Cournot. ¿Queda claro? Les dejo a cargo de ustedes que lo resuelvan a este sistema. ¿Cómo van a hacer? A este Q1 estrella que ya está listo, lo sustituyen acá. Entonces ponen menos 1/2 paréntesis, toda esta expresión, operan, simplifican, despejan el Q2, y entonces Q2 igual a un número puro, y luego lo retrosustituyen en la ecuación 1 para recuperar el Q1 estrella. Un sistema de ecuaciones sencillo, muy simple, por sustitución, lo encuentran rápidamente. ¿Queda claro la metodología? ¿Necesitan que repita algo, que diga algo de una manera distinta? ¿Algo que no les cierra, algo que les choca? No, profe, todo claro.
¿Todo claro? Perfecto. Resolviéndolo, surge el Q1 y el Q2, que son números puros. Una vez que tienen esos números, pueden calcular el volumen total de producción del mercado como la suma de esos valores y finalmente pueden hallar el precio de mercado. El precio de mercado va a ser, usando la función inversa de demanda, como ya lo hicimos antes, 50 menos un medio de la suma Q1 más Q2, y de acá pueden calcular el precio óptimo. El precio que se tiene que fijar para que el mercado quiera comprar la suma de las cantidades individuales que va a fabricar cada una de estas firmas. ¿Queda claro? Sí, y con eso finaliza el modelo de Cournot. ¿Sí? Acá empezó y terminó otro tema. Luego ustedes van a tener ejercitaciones en donde tienen que resolver esto para otras funciones de costo distintas. Entonces, como van a ser distintas, tienen que resolver lo distributivo, derivar y volver a cero, hacer las funciones de reacciones y plantearlo a este sistemita. Este sistema 4x4 no olviden de plantearlo y luego cuando lo vayan a resolver lo expresan directamente en un 2x2. A este 4x4 lo convierten automáticamente por sustitución en un 4x2. Es un 4x4 teórico porque es una ficción, en realidad es un 4x4. ¿Queda claro, Cournot? ¿Vamos al último? El último es el modelo de Cartel. Modelo de Cartel. Bien, el modelo de Cartel. Bien, el último de esta clase es el modelo de Cartel. Vamos con qué es lo que es el cartel. Fíjense que cartel es cartel con acento, no van a decir cartel. Es cartel. El modelo de cartel es, de alguna manera, una situación que surge por el hecho de que, bueno, si jugamos a la Stackelberg o a la Cournot o cualquier otro modelo de guerra de precios, en lo único que acaba es en la autodestrucción de las firmas. Entonces, podemos hacer un acuerdo en donde, bueno, dejemos de competir, de pelear por el mercado, unamos fuerzas y en vez de competir entre nosotros, ¿qué tal si nos unimos y actuamos como si fuésemos un único monopolio? Explotamos al máximo al consumidor y luego nos repartimos los beneficios en proporción a los costos o en proporción a algún otro criterio que acordemos. Ese es el modelo de cartel, el modelo de acuerdo en donde las firmas se unen y actúan como si fuese un monopolio. Ahora, en esto, algunas aclaraciones conceptuales. En realidad, la formación de monopolios o este tipo de acuerdos es completamente ilícito porque todos los países prohíben la formación de monopolios o de acuerdos que lleven a conductas monopólicas. Entonces, estos acuerdos no es que no se hagan, se hacen, pero estos acuerdos no se pueden asentar por escrito. Es decir, que no podemos firmar un contrato porque sería inválido para estos acuerdos. Entonces, ¿a qué me refiero? Que estos acuerdos que vamos a hacer son solamente acuerdos de palabras. Acuerdos de palabras, nos sentamos, acordamos, pero no firmamos nada. ¿Bien? Entonces, el hecho de que no haya un acuerdo expreso, el hecho de que no haya una obligación a cumplirlo, en largo plazo, este acuerdo, las firmas van a tener cierta tentación a romperlo, porque siempre va a estar la tentación de, bueno, si yo no respeto el acuerdo, podría vender un poco más y obtener un poco más de ganancias. Pero la otra firma también podría pensar de la manera parecida y entonces se terminan ambos produciendo de más y entramos de vuelta en la guerra de precios. Entonces, ¿a qué me refiero? A que el hecho de que no exista un acuerdo expreso, ¿sí? Que todo este acuerdo sea puramente tácito, es una colusión simplemente, estos modelos de cartel no deberían funcionar durante mucho tiempo. No deberían funcionar durante mucho tiempo, porque siempre va a estar existiendo esa tentación o ese incentivo a romper este acuerdo de palabra. ¿Está bien? Entonces, veamos cuál sería el volumen de producción que tendrían que fabricar cada una de estas firmas
si llegan a un acuerdo. Mejor dicho, llegan al acuerdo de actuar como un monopolio. Entonces, supongamos estos datos, supongamos una función de demanda, como recién, 100 menos 2P, lo cual nos da lugar a una inversa de demanda de 50 menos un medio de Q total, que la función de costos de la empresa 1 sea 3Q1 al cuadrado, y el costo total de la empresa 2 sea 5, o mejor dicho, vamos a poner 5Q2 al cuadrado. Fíjense que las funciones de costos son distintas en cada firma. Bien. Y con esto tendríamos que resolver este modelo de cártel. Veamos cómo lo planteamos. Entonces, el problema de maximización, fíjense que ahora vamos a hablar de un beneficio conjunto, de la empresa que actúa como si fuese un monopolio. Una empresa que actúa como un monopolio. Entonces, esta firma que actúa como un monopolio, lo vamos a resolver así. Miren, beneficio total, ¿cómo formaríamos la función de beneficio? 50 menos un medio de Q1 más Q2. ¿Y acá por cuánto va? ¿Por Q1, por Q2 o por la suma de Q1 más Q2? Por la suma. ¿Sí? Porque estamos actuando en conjuntos. Entonces, fíjense, la elección de cada firma genera un precio y acá va la producción conjunta entre las dos. Y restamos los costos de fabricar en cada lugar. La empresa, el costo, que es 3Q1 cuadrado menos 5Q2 al cuadrado. ¿Y las variables de elección acá cuáles son? Q1, Q2, Q1 y Q2. ¿Cuáles son? Q1, Q2. Las dos, Q1 y Q2. Q1 y Q2. Q1 y Q2. Bien. ¿Cómo resolvemos esto? ¿Cómo lo resolverían a esto? Bueno, lo que primero que podemos hacer es simplificar el problema haciendo algunas distributivas. Bien. Entonces, esto quedaría, fíjense, si hacemos distributivas todos con Q1, quedaría así, a ver, 50 por Q1 menos un medio Q1 al cuadrado Q2 ¿Se escucha ahí? Toda la distributiva con respecto a Q2. Entonces quedaría 50 Q2 menos un medio Q1 por Q2 y menos un medio Q2 al cuadrado
menos 3Q1 cuadrado y menos 5Q2 cuadrado. Ahí estaría entonces la distributiva. Bueno, una vez que tenemos esta función de beneficios, en donde simplemente la hemos reescrito, podemos derivarla. Fíjense que tengo un problema de optimización en dos variables, ¿no? Como ya tuvimos cuando resolvimos discriminación de precios de tercer grado. Cuidado con no confundir este planteo con el de discriminación de precios de tercer grado, porque también tenemos dos variables. La diferencia en que en discriminación de precios de tercer grado tenemos dos funciones de demanda y una única de costos, y acá tenemos una de demanda y dos de costos. Cuidado con que los planteos podrían ser ligeramente parecidos y demás, ¿bien? Pero conceptualmente son distintos. Entonces derivamos con respecto a Q1. Recuerden que este tipo de notación hacía referencia a la derivada parcial también de BT con respecto a Q1. ¿Y esto quedaría cuánto? 50 menos Q1. Fíjense que el 2 baja al frente y cancela con un medio. Menos Q1. Menos un medio de Q2. Esta derivada de 0. Menos un medio de Q2 menos un medio de Q2. Esto es 0. Y acá menos 6 Q1. Y esta otra es 0. Entonces, fíjense que esa es la primera derivada parcial. Y la otra, ahora derivo parcialmente con respecto a Q2, y igual a 0. Este término, la derivada con respecto a Q2 es 0, 0, acá aparece 1, menos un medio Q1, recuerden que estoy derivando con respecto a Q2, entonces todo esto es la derivada, un medio Q1 es la derivada, más 50 menos un medio Q1. Este 2 baja al frente y cancela con el 1 medio. Entonces me queda menos Q2. Este es 0. Y esto me quedaría menos 10 Q2 igual a 0. Bien. Entonces fíjense que acá tengo un sistema de ecuaciones. Tengo un sistema de ecuaciones que incluso podrían compactarlo un poco más. Fíjense que el primero quedaría 50, tengo menos Q1, menos un medio de Q1, entonces tengo menos 3 medios de Q1, y acá tengo un medio de Q2, perdón, tengo Q1, y acá tengo menos 6 Q1, entonces tengo menos 7 Q1, menos 7 Q1, tengo acá y acá. Y luego Q2, fíjense que tengo en esta parte y en esta otra. Entonces tengo menos un medio de Q2, menos un medio de Q2. ¿Sí? Menos un medio de Q2, menos, o sea que menos Q2 igual a 0. Y la otra quedaría, tengo acá menos un medio de Q1, menos un medio de Q1, o sea que tengo menos Q1. Tengo también el 50. Y tengo menos Q2, menos 10 Q2, o sea, menos 11 Q2 igual a 0. Entonces, fíjense que ahí quedaría un sistemita muy simplificado. Bien, como recién. Y de acá pueden despejar Q1 y Q2 por sustitución, como les comentaba antes. Por ejemplo, de acá pueden despejar Q1, lo despejan, o Q2, que es más fácil. Despejan Q2, hacen una expresión, lo reemplazan acá, queda todo en términos de Q1. Despejan Q1, entonces Q1 les queda un número concreto, y luego retrosustituyen en la primera ecuación. Y así arman por sustitución este sistema. Entonces le va a quedar un número concreto de cuánto sería el volumen de producción que se llevaría a cabo en cada una de estas empresas. Y el precio lo calcularían como 50, que es la función inversa de demanda, menos un medio por la suma de esos óptimos. Y esto les va a dar el P óptimo que se cobraría en este escenario. Fíjense entonces acá
que a diferencia de Stackelberg o Cournot, las dos empresas actúan como si fuese un monopolio. Fíjense que esto es como si fuese un único Q, este que está acá es como si fuese un único Q, entonces fíjense que daría P de Q por Q, el formato de optimización de un monopolio. Entonces las dos actúan de manera única y conjunta para generar este resultado. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Cómo se haría el modelo de Carter? Dejo a cargo de ustedes que resuelvan el sistema y la sustitución para el precio. ¿Preguntas, dudas? No, profe. No, profe. Perfecto. Bueno, y cierro este tema generalizando la situación de recién para hallar condiciones de optimización, de optimalidad, que sean globales, que sean válidas para todas las funciones de costos y de demandas posibles. Entonces, supongamos que tenemos una función de demanda, que es una función Q de P, de la cual yo puedo calcular la inversa, que es P de Q, la inversa, y tengo dos funciones de costos, costo total 1, función de Q1, y costo total 2, función de Q2. Con estos datos globales y genéricos, ahora voy a resolver este problema para encontrar condiciones de optimalidad globales. Entonces, fíjense que el planteo sería maximizar beneficio total igual a la función inversa de demanda. Noten que todo esto que he colocado acá arriba, es la función de ingresos totales. Y la podemos escribir así. Ingreso total, función de Q1 más Q2. Más el costo total 1. ¿Se escucha ahí? Bien. Entonces, cuando derivo con respecto a Q1, fíjense que esto me va a quedar el ingreso marginal evaluado en Q1 más Q2. Y de este otro lado me va a quedar menos el costo marginal de Q1 evaluado en Q1 igual a 0. Y yo cuando derive con respecto a Q2, fíjense que esto me va a quedar el ingreso marginal, función de Q1 más Q2, porque cuando yo derivo esto con respecto a Q2, fíjense que por la aplicación de la regla de la cadena es el ingreso total derivado con respecto a Q grande, que es la suma, y es el ingreso marginal, por la derivada del paréntesis con respecto a Q1 o a Q2, y en los dos casos esto me da igual a 1, esa es derivada de los paréntesis con respecto a Q1 o Q2. Entonces no lo pongo ni acá por 1 ni acá por 1, porque es neutro. Y luego, como derivo parcial con respecto a Q2, esta derivada es 0, acá no lo pusimos, pero esto es función de Q1, costo total función de Q1, no depende de Q2, y este es el costo marginal 2, función del Q2 igual a 0. ¿Sí? Fíjense de alguna manera que este es el formato de solución que teníamos recién, el ingreso marginal que está compartido en ambos. Entonces fíjense que yo esto lo puedo escribir así, ingreso marginal, función de Q1 más Q2, igual a costo marginal 1, función de Q1. Y por otro lado, ingreso marginal de Q1 más Q2, igual a costo marginal de Q2. Acá simplemente lo que hice fue pasar estos que están con menos a más al otro miembro. Entonces fíjense que como los primeros miembros son iguales, los segundos también deben serlos. Entonces llegamos a esta condición única, que el ingreso marginal de Q1 más Q2 tiene que ser igual al costo marginal de Q1 y a su vez este tiene que ser igual al costo marginal 2 de Q2.
Entonces, en esta única condición de optimalidad, resumimos el patrón común de comportamiento que van a tener todas las empresas que actúen como un cártel. ¿Sí? La condición de primer orden, la condición de optimalidad, está dada por esto. Ahora, ¿qué significan cada uno? Veamos qué significan estos iguales. Este igual. Supongamos que yo he decidido fabricar, por ejemplo, no sé, 50 unidades, por decir algo. Y 50 unidades es la que vamos a fabricar entre estas dos empresas, entre las dos. Entonces la pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿cómo fabricamos estas 50? ¿En qué planta, en qué empresa yo fabrico cada una de estas 50? Fíjense que este modelo de cártel también, o esta forma, o esta metodología que hemos dado ahora, serviría de manera exacta también para un monopolio que tiene dos plantas. Un monopolio que tiene dos plantas tendría un planteo exactamente igual que esto, igual que el ejercicio de recién. Mientras que un cártel, que son dos empresas distintas, que actuarían como si fuesen dos plantas, que se unen. Matemáticamente y conceptualmente es lo mismo, pero desde el punto de vista conceptual son distintos porque no es lo mismo dos empresas distintas, de dueños distintos, que se unan a través de un acuerdo, que sea una misma empresa que tiene dos plantas y que es dueña en simultáneo de las dos. ¿Está bien? Pero, si estas dos empresas distintas se unen y actúan como un cártel, van a tener un comportamiento idéntico desde el punto de vista matemático a que si fuese un monopolio con dos plantas directamente. Entonces, si han decidido fabricar 50 unidades, la pregunta que se hacen es, bueno, ¿cómo lo fabricamos? ¿25 y 25? Bueno, si fabricamos 25 y 25 y ocurre que es así, el costo marginal de la 1 es mayor que la 2, significaría de que si yo fabrico una extra en el mercado 1 es mayor que lo que yo fabricaría acá. Entonces, fabricar una unidad extra en la empresa 2 es más chico o tiene menos costos que fabricarlo en la 1. Entonces, tal vez sea beneficioso estas 50 unidades no producir las 25-25, sino también me convenga pasar una unidad del 1 a la 2 y pasarme a un 24-26, porque la Q2 lo está produciendo más barato, si esto es que es menor. Y si esa desigualdad subsiste, podría pasar a 23-27, 22-28, 21-29, 20-30, está bien, sigo pasando unidades a aquel que tenga el menor costo marginal. Y una vez que yo alcanzo esa igualdad, una vez si yo logro esta igualdad, significa que he encontrado la manera óptima de distribuir un volumen de producción dado entre dos firmas, entre dos empresas, la empresa 1 o la planta 1 y la 2. ¿Está bien? Entonces este primer igual va a hacer referencia a la manera óptima de distribuir una producción cualquiera dada. Bien. Y este segundo igual va a hacer referencia a cuál es la producción en total que tenemos que producir entre los dos, para después, posteriormente, distribuirlo de una manera óptima que ya sabemos cómo hacerlo. Entonces la pregunta que hacemos acá, ¿qué hacemos? ¿Fabricamos 50, 51, 52? Bueno, si yo estoy en una situación de desigualdad y no como igual, significaría que producir una unidad extra sería mayor a los costos en cualquiera de las dos. Entonces me convendría producir 51. Si esto subsiste, produciría 52, 53, 54, etcétera, hasta que eventualmente yo alcance una igualdad. Si yo alcanzo una igualdad, significa que producir más unidades, ¿sí?, no supera a los costos de fabricarlos, entonces significa de que no puedo mejorar el volumen de producción actual, los beneficios que alcanzo con este volumen, y ese volumen de producción conjunto es el óptimo. Entonces, resumiendo, el primer igual habla acerca de la manera óptima de distribuir una producción dada, mientras que el igual habla acerca de la cantidad total a producir entre los dos, para posteriormente distribuirla de manera óptima. Entonces, el primer igual habla acerca de la cantidad total global, el Q grande total, la suma de las dos en total que tenemos que fabricar. Y luego, el segundo igual habla de cómo ese total distribuirlo, ese total óptimo distribuirlo entre las dos plantas o entre las dos empresas. ¿Queda claro? Esa sería la versión conceptual o la interpretación conceptual de esa condición de optimalidad global. Entonces, todos los monopolios que funcionen con dos plantas llevan a cabo esta condición de optimalidad. O lo mismo, todos los oligopolios o los duopolios
que se unen y actúan como un cártel llevan a cabo esta condición de optimalidad. ¿Bien? Entonces, insisto que este ejercicio que yo he resuelto acá bajo el título de modelo de cártel es idéntico al que se resolvería si esto fuese un monopolio con dos plantas, ¿sí? En donde la planta 1, en este ejemplo, sería la empresa 1, y la planta 2 de producción sería la empresa 2. Entonces, un monopolio que actúa con dos plantas, pero que es dueño de estas dos, tendría el mismo tratamiento conceptual y matemático que hemos hecho recién. O sea, el problema matemático es el mismo, pero conceptualmente es distinto. No es lo mismo un monopolio que sea dueño de estas dos empresas, de estas dos plantas, que dos empresas distintas que se unen momentáneamente para actuar como si fuesen un monopolio con dos plantas. ¿Está bien? Matemáticamente el tratamiento es el mismo, pero conceptualmente son distintos. O sea que este tema que hemos visto bajo modelo de cártel en el rubro de oligopolio también vale para el caso de monopolio que aparezcan con dos plantas. Es decir, yo les podría dar estos mismos datos y en vez de titularlo como modelo de cártel en oligopolio, podría decirle, bueno, resuelva este caso de monopolio que fabrica con dos plantas. Sería lo mismo. O sea que este tema cubre dos tópicos al mismo tiempo.